Y para la luna de miel, declaró Olivia, su voz cortando el bajo murmullo del lujoso restaurante italiano. Nos hemos decidido por las Maldivas. Mark encontró este increíble resort, todo incluido con bungalows sobre el agua. Es una experiencia única en la vida, ¿sabes? Resplandecía, mirando primero a nuestra madre, que prácticamente vibraba de emoción vicaria, y luego me dirigió esa sonrisa brillante y de suficiencia. Suma unos 32,000 por el paquete premium. Así que, estábamos pensando, como has estado ahorrando con tanta diligencia para la entrada de esa casa, podrías dárnoslo para esto. Sería el regalo de bodas más perfecto y resolvería nuestro pequeño problema de liquidez de una sola vez. Las palabras cayeron sobre el impecable mantel blanco entre nosotras, casuales, sin esfuerzo y absolutamente monstruosas. El aire en mis pulmones se convirtió en hielo. No estaba preguntando, me estaba informando de una decisión que ya había tomado sobre mi dinero, mi futuro y mi vida. Era una simple transacción en su mente, la retirada final y más audaz de una cuenta que no me había dado cuenta de que seguía abierta. Una cuenta construida sobre una vida de dolor reprimido y sacrificio silencioso. Antes de continuar la historia, por favor suscríbete. Necesito llegar a 1000 suscriptores para poder traerte historias como esta cada día. Para ti es solo un clic, pero para mí significa mucho. Ese silencio en el restaurante no era nuevo. Era un lenguaje que había aprendido en la infancia, la lengua materna de la dinámica familiar que mis padres habían construido con tanto esmero. El universo de nuestra familia tenía dos cuerpos celestes, y uno era un sol, mientras que el otro era una luna. Olivia era el sol, una estrella deslumbrante cuyo brillo era un hecho aceptado, un fenómeno natural para ser admirado, celebrado y orbitado. Para ella no había gastos, solo inversiones en su felicidad. Nuevos trajes de ballet, entrenamiento profesional para el equipo de animadoras, un descapotable nuevo en el momento en que cumplió 16 años. Estos no eran caprichos, sino necesidades requeridas para mantener su brillo. Yo era la luna, sensata y constante, de quien se esperaba que reflejara su luz y, más importante aún, que no tuviera necesidades propias que pudieran causar una perturbación gravitacional. Yo era la responsable, la práctica, la que entendía. Esa comprensión era una jaula construida de elogios. El patrón se estableció antes de que pudiera siquiera deletrear la palabra injusticia, pero el recuerdo que la forjó en los barrotes de esa jaula llegó cuando tenía 10 años. Había querido un telescopio, un Celestron Power Seeker 127 EQ, por $179 con 99 centavos. Tenía la página del catálogo pegada en mi pared. Durante 8 meses, canalicé cada gramo de mi ser para ganar ese dinero. Corté céspedes, arranqué malas hierbas para los vecinos, ahorré cada dólar de mi paga, acumulé el dinero de los cumpleaños. Mis ahorros vivían en un gran frasco de pepinillos de cristal, y pasaba horas contando los billetes arrugados y las pesadas monedas, trazando mi progreso en un trozo de papel cuadriculado. Era más que un telescopio. Era la primera cosa importante por la que había trabajado enteramente por mi cuenta. Era una prueba de mi disciplina. Entonces, 2 semanas antes de alcanzar mi objetivo, Olivia decidió que necesitaba asistir a un prestigioso campamento de gimnasia de verano. Costaba $500 y mis padres, que acababan de pagar una importante remodelación del jardín delantero, andaban cortos de dinero. Esa noche, mi madre se sentó en el borde de mi cama, su mano fría en mi frente. Chloe, cariño, eres tan buena con el dinero. Había comenzado, su voz un veneno suave. Y eres tan comprensiva.
Esto es muy importante para tu hermana. Es una oportunidad que no volverá a presentarse. No tuve que estar de acuerdo. La decisión ya había sido tomada. Mi padre tomó el frasco de mi cómoda y lo vi contar mis billetes arrugados y mis monedas deslucidas en la mesa de la cocina. $164.52. Prometieron que me lo devolverían, pero nunca lo hicieron. El campamento de gimnasia vino y se fue, olvidado en un mes. Nunca conseguí el telescopio. Lo que obtuve en su lugar fue una lección, aprendida con la brutal claridad de la decepción infantil. Mi trabajo, mis sueños, mis ahorros, no eran realmente míos. Eran un recurso familiar, un fondo de contingencia para los caprichos de Olivia. Mirándola al otro lado de la mesa del restaurante 20 años después, mientras reclamaba casualmente $32,000 por los que yo había sangrado, vi la misma certeza plácida e irreflexiva que tenía a los 12 años. Era la mirada de alguien que nunca había tenido que considerar que las cosas que quería estaban construidas sobre los cimientos de los sueños rotos de otra persona. El telescopio no fue un incidente aislado, fue el prototipo. A medida que crecíamos, la escala de los sacrificios simplemente se inflaba con nuestra edad. El ejemplo más flagrante llegó en el 16º cumpleaños de Olivia, cuando un Volkswagen Beetle nuevo, de color amarillo sol, con un enorme lazo rojo, apareció en nuestra entrada. Mis padres resplandecían, proclamándolo una necesidad para su ajetreada vida social y académica. Ese coche les costó algo más de $22,000, una cifra que conocía porque la pegatina todavía estaba en la ventanilla cuando me llevó a dar una reacia primera vuelta. 18 meses después, cuando obtuve mi carné de conducir, me dieron un apretón de manos y un caluroso: "Sabemos que serás responsable". Pasé 2 veranos sirviendo helados y doblando jerseys en el centro comercial para ahorrar $1,800 para un Honda Civic de 10 años, con una abolladura en la puerta del pasajero y una calefacción que solo funcionaba de forma intermitente. Mientras Olivia circulaba en su burbuja climatizada, yo aprendí mantenimiento básico de coches por necesidad, con los nudillos perpetuamente raspados, por intentar arreglar cualquier nuevo ruido que hubiera aparecido. El verdadero abismo, sin embargo, se abrió cuando llegó la universidad. Olivia, habiendo decidido que era escultora, fue aceptada en una prestigiosa escuela de arte privada en la ciudad de Nueva York. La matrícula era la asombrosa cifra de $50,000 al año. Mis padres no pestañearon. Cobraron bonos y rehipotecaron la casa, llamándolo una inversión en su alma. Sus 4 años de educación, que sumaron más de $200,000, fueron un testimonio de su espíritu creativo, una fuente de inmenso orgullo familiar. Por ella, no escatimarían en gastos. Cuando llegó mi turno, fui aceptada en la Escuela de Negocios de la Universidad Estatal, una elección sólida y práctica. La conversación fue muy diferente. «Es maravilloso que hayas conseguido esa beca del decano, Chloe», dijo mi padre, dándome una palmada en el hombro. «Siempre has sido tan autosuficiente». Su contribución financiera a mi educación fue exactamente cero. Cubrí la diferencia con becas académicas, otra subvención parcial y, finalmente, $25,000 en préstamos estudiantiles. Trabajé 30 horas a la semana como tutora de matemáticas y asistente de biblioteca. Mi vida un libro de contabilidad cuidadosamente equilibrado de créditos, débitos y cafeína. El verano que Olivia pasó en Florencia en un viaje de inmersión artística, patrocinado por la universidad, totalmente financiado por mis padres, yo lo pasé trabajando en unas prácticas de doble turno en una firma de contabilidad,
comiendo fideos instantáneos en mi diminuto dormitorio. Cada desaire financiero se enmarcaba como un cumplido hacia mí, mi independencia, mi practicidad, mi sensatez. Pero yo sabía la verdad. No estaban elogiando mi fortaleza, estaban justificando su negligencia. Invirtieron en los sueños de Olivia. De mí se esperaba que financiara mi propia realidad. Fue una larga y agotadora educación sobre mi propio valor percibido dentro de la familia, una lección que había culminado en este mismo momento, con mi hermana viendo mis $32,000, no como los cimientos de mi futuro, sino como otro subsidio fácilmente disponible para el suyo. La divergencia de nuestros caminos después de la universidad fue tan predecible como profunda. Olivia, armada con su caro título de arte, derivó hacia el nebuloso mundo de la economía de trabajos esporádicos, acabando por autodenominarse curadora de estilo de vida e influencer de marca. Era una carrera que existía principalmente en Instagram, un feed curado de ropa de diseñador prestada, brunchs artísticamente dispuestos y viajes patrocinados a hoteles boutique. Para mis padres, era el pináculo del éxito moderno. Mostraban con orgullo a sus amigos la última publicación de Olivia, presumiendo de las marcas increíbles con las que estaba trabajando, ciegos al hecho de que su compensación a menudo eran solo productos gratuitos y que sus ingresos reales eran un goteo esporádico y exiguo. Vivía una vida que parecía fabulosa desde fuera, pero que financieramente estaba construida sobre arena, una realidad que mis padres no podían ver o elegían ignorar. Mi camino fue deliberada, casi desafiantemente, diferente. Había salido de la universidad estatal con mi título de contabilidad y $25,000 de deuda, y me puse a trabajar con la sombría determinación de alguien que nunca más quería ser vulnerable financieramente. Me convertí en contadora pública certificada, desapareciendo en un mundo de hojas de cálculo, informes trimestrales y legislación fiscal que mi familia encontraba irremediablemente aburrido. Mis logros profesionales eran invisibles para ellos. Cuando aprobé el agotador examen de 4 partes para ser contadora pública en mi primer intento, la respuesta de mi madre fue un distraído. «Oh, qué bien, cariño. ¿Viste las fotos del viaje de Olivia a Miami?» Cuando me ascendieron a asociada senior en mi firma, un puesto que venía con un salario de $115,000 al año, apenas lo registraron. Para ellos, mi trabajo era una utilidad aburrida e incomprensible. Pero para mí y mi prometido, Liam, era el motor de nuestro futuro. Vivíamos modestamente, en marcado contraste con el glamour performativo de Olivia. Todavía conducía mi Honda Civic ya pagado. Cocinábamos en casa, hacíamos viajes de acampada en lugar de volar a resorts, y canalizábamos cada dólar extra a un único y sagrado fondo. Era nuestra cuenta para la entrada de la casa. Esos $32,000 que Olivia exigía tan despreocupadamente no eran solo un número en una cuenta bancaria. Eran la manifestación física de 4 años de trabajo implacable y sacrificio disciplinado. Eran cada semana laboral de 60 horas durante la temporada de impuestos, cada fin de semana que pasé estudiando en lugar de socializar, cada cena elegante que Liam y yo nos saltamos, cada vacación que pospusimos. Era una fortaleza de seguridad que estábamos construyendo ladrillo a ladrillo, una base para una vida de estabilidad que siempre había anhelado y nunca había tenido. Mi familia veía mi coche sensato y mi modesto apartamento no como las herramientas de una estrategia a largo plazo, sino como prueba de que tenía un vasto excedente de efectivo sin utilizar. Veían mi salario de 6 cifras no como algo que yo había ganado, sino como un recurso familiar que simplemente aún no habían aprovechado. A sus ojos, no estaba construyendo una vida.
Solo estaba acaparando dinero que podría gastarse mejor en algo verdaderamente importante, como la luna de miel perfecta de Olivia. Los dos, hombres en esa mesa de la cena, representaban los dos polos de mi existencia. A mi lado, apretando mi mano bajo la mesa en un gesto silencioso y tranquilizador, estaba Liam. Nos habíamos conocido hacía 4 años, no en algún evento social glamuroso, sino en un seminario de impuestos seco y práctico para propietarios de pequeñas empresas. Él era ingeniero estructural, un hombre que creía en cimientos sólidos, planos claros y la lógica inquebrantable de la física. Veía el mundo en términos de cargas de tensión y vigas de soporte, y aplicaba esa misma claridad sensata a nuestra vida juntos. Desde el principio, me vio. No solo vio a la hija tranquila y responsable, vio a la profesional de mente aguda que podía navegar un código fiscal de 1000 páginas, a la ahorradora disciplinada que podía convertir un modesto salario inicial en un formidable activo financiero. La primera vez que vino a una cena familiar, aguantó 1 hora del dramático relato de Olivia sobre un inconveniente menor en el trabajo, mientras mis padres estaban pendientes de cada una de sus palabras. Más tarde esa noche, se volvió hacia mí y dijo: «Debe ser agotador que te succionen constantemente el oxígeno de la habitación de esa manera. No sé cómo lo haces». Fue la primera vez que alguien reconoció el trabajo emocional de simplemente existir en mi propia familia. Él era un compañero en todos los sentidos de la palabra. El fondo para la casa no era mi proyecto, era nuestro. Contribuía por igual, celebraba cada hito de $1000 conmigo y compartía la misma visión de una vida tranquila, construida sobre nuestro propio trabajo duro. Fue él quien vio el peligro que mi familia representaba para nuestro futuro, mucho antes de que yo estuviera dispuesta a admitirlo, su tranquila cautela un escudo constante y tácito a mi alrededor. Luego estaba Mark, el prometido de Olivia. Era el polo opuesto de Liam, un hombre hecho de superficie y brillo. Trabajaba en un rol vagamente definido en gestión de patrimonio, llevaba un reloj que costaba más que mi primer coche y hablaba en un lenguaje de marcas y lugares de vacaciones exclusivos. Era absolutamente encantador de la manera en que un depredador es encantador, su sonrisa perfectamente calibrada y sus cumplidos suaves y practicados. Era el máximo facilitador de la arrogancia de Olivia, porque la compartía. Para él, la vida no era algo que se construía, sino algo que se adquiría. Veía a Olivia como otra hermosa adquisición, y veía a mi familia, conmigo como su único miembro financieramente solvente, como un recurso a ser aprovechado. Nunca olvidaré la vez que intentó darme consejos de inversión en una barbacoa familiar, hablándome con condescendencia sobre esquemas de criptomonedas de alto riesgo y alta recompensa. Ustedes, los contadores, son demasiado conservadores, Chloe, había dicho con una sonrisa condescendiente. Tienes que hacer que tu dinero trabaje para ti. No tenía idea de que estaba hablando con una contadora pública especializada en contabilidad forense, alguien que podría haber desmontado su endeble portafolio en menos de 5 minutos. No veía a una profesional, veía a una hucha. Sentada en esa mesa de la cena, podía sentir la presencia sólida y tranquilizadora de Liam a mi lado y ver el asentimiento engreído y alentador de Mark frente a mí, mientras Olivia hacía su audaz demanda. Mark no solo estaba apoyando a su prometida, estaba respaldando una transacción comercial. Era el arquitecto de este mismo momento, y supe, con una certeza escalofriante, que había mirado la vida que Liam y yo estábamos construyendo minuciosamente y no había visto nada más que una conveniente fuente de financiación para su próxima gran aventura y la de Olivia. El compromiso se anunció 3 meses antes de la desastrosa cena,
en la fiesta de aniversario de mis padres. Fue, por supuesto, una producción. Mark no solo se propuso, orquestó un momento. Hizo que un cuarteto de cuerda, contratado para la fiesta, cambiara de repente de Vivaldi a la canción pop favorita de Olivia. Se arrodilló en el centro del cuidado césped y presentó un anillo con un diamante tan grande y ostentoso que parecía un trozo de hielo en su delicada mano. Mi madre chilló con un sonido de éxtasis puro e inalterado que no había oído desde que Olivia fue coronada reina del baile de graduación. Mi padre lloró abiertamente. Fue una escena de una perfección tan cinematográfica que parecía completamente irreal. El anillo, según me enteré más tarde por los orgullosos chismes de mi madre, era un talla cojín de 3 quilates, valorado en más de $40,000. Era una declaración, una proclamación del tipo de vida que Olivia y Mark pretendían llevar, y mi familia estaba completamente embriagada por ello. Para mí, ver ese anillo no fue un momento de alegría, fue una campana de alarma ensordecedora. Era una responsabilidad financiera disfrazada de gesto romántico. Las expectativas tácitas comenzaron esa misma noche. Cuando fui a felicitar a mi hermana, mi madre me dio un fuerte abrazo, susurrándome conspiradoramente al oído. Serás la dama de honor, por supuesto. Tendrás que planear la despedida de soltera y la fiesta más increíbles. No te preocupes por el costo, cariño. Sabemos que querrás hacer algo realmente especial para ella. La suposición ya estaba ahí. Mi papel no era solo honorífico, era financiero. La presión aumentó con una casualidad insidiosa durante las semanas siguientes. Nunca fue una solicitud directa, sino una serie de suposiciones dejadas caer en llamadas telefónicas y mensajes de texto. Estaba pensando en Las Vegas para la despedida de soltera. Me envió un mensaje de texto Olivia una tarde, acompañado de un enlace a una suite penthouse en el Velayo que costaba $3,000 por noche. Solo para nosotras 5 durante un fin de semana largo. Puedes encargarte de la reserva, ¿verdad? Una semana después, fueron los vestidos de las damas de honor. Envió un enlace a un vestido de diseñador que costaba $800 por vestido. Como hay otras 4 damas de honor y sé que sus finanzas son ajustadas, escribió, les dije que no se preocuparan, que mi increíble y exitosa hermana cubriría los vestidos como su regalo para todos nosotros. Nunca me preguntaron, me informaron. Cada suposición era una prueba, una sonda para ver hasta dónde podían presionar. Cuando ofrecí una protesta leve, sugiriendo un vestido más asequible, mi madre me llamó. Chloe, no seas difícil, había dicho, su voz teñida de decepción. Este es el único día especial de tu hermana. Estás en posición de ayudar. ¿No quieres verla feliz? Cada conversación era una clase magistral de manipulación emocional, pintando mi prudencia financiera como un defecto de carácter, una señal de mi egoísmo y falta de amor por mi hermana. La boda ya no era la celebración de Olivia y Mark, era un proyecto vasto y reluciente, y yo estaba siendo posicionada como la principal inversora sin participación, de la que se esperaba que proporcionara capital ilimitado, sin voz en el presupuesto y sin expectativa de retorno. El peso de todo era sofocante, un choque de coches a cámara lenta que veía venir pero me sentía impotente para detener. En el momento en que el compromiso se hizo oficial, la boda dejó de ser un evento futuro y se convirtió en una crisis presente y absorbente. Comenzó con los vestidos de las damas de honor, una batalla que perdí antes de saber que estábamos en guerra. Después de mi protesta simbólica, transferí silenciosamente los $4,000 a la boutique de diseño, una suma que se sentía obscena y, aterradoramente, como solo la oferta inicial. Olivia ni siquiera dijo gracias.
Solo envió un mensaje de confirmación. Recibido. Sabía que podía contar contigo. La siguiente exigencia llegó menos de un mes después, esta vez en una frenética llamada a tres con Olivia y mi madre. Habían encontrado el lugar perfecto, una extensa mansión histórica con jardines cuidados a 1 hora de la ciudad. Era, según Olivia, un sueño absoluto, pero había un problema. Otra pareja estaba interesada en la fecha deseada y necesitaban dar un depósito no reembolsable de $10,000 para el final del día para asegurarla. El dinero de Mark está inmovilizado en una inversión a corto plazo, dijo Olivia, su voz una actuación aguda de pánico. Chloe, eres la única que puede hacer esto. Es solo un depósito. Te lo devolveremos. Mi madre intervino, su tono una mezcla de acero y almíbar. Tu hermana está bajo mucha presión, Chloe. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Es familia. Tienes los ahorros, todos lo sabemos. Sentí que se me apretaba la garganta. Esto era un asalto directo al fondo para la casa. Dudé, intentando formar la palabra no, pero la fuerza, combinada de la histeria fabricada de mi hermana y el chantaje emocional de mi madre, era un maremoto que aún no había aprendido a resistir. Mis manos temblaban mientras iniciaba sesión en mi banca en línea, mirando la cuenta que Liam y yo habíamos cuidado con tanto esmero. Con un nudo nauseabundo en el estómago, inicié la transferencia bancaria, sintiendo como si estuviera entregando un pedazo de mi propio futuro. Luego vinieron las invitaciones. Eran ridículamente ornamentadas, cartulina gruesa con impresión tipográfica, detalles en pan de oro y un sello de cera personalizado con las iniciales de Olivia y Mark. Cada una estaba anidada en una caja forrada de seda. La factura, de $3,500, fue reenviada a mi correo electrónico directamente desde la papelería con un mensaje de una línea de Olivia. Encárgate de esto, porfa. Para entonces, ya había desangrado $17,500 para esta boda, casi la mitad del valor de mi coche usado, una porción significativa de mis préstamos estudiantiles y una herida abierta en el corazón del sueño mío y de Liam. Cada solicitud era una escalada deliberada, una prueba de mis límites que seguía fallando. Ya no era solo la dama de honor, era la suscriptora involuntaria y no acreditada de una producción en la que no tenía parte, y el peso de sus expectativas me estaba aplastando. En medio del incesante aluvión de facturas y demandas arrogantes, llegó un correo electrónico que atravesó el ruido como un rayo de sol puro. Era de nuestro agente hipotecario, y el asunto era simple. Felicitaciones. Habíamos sido oficialmente preaprobados para un préstamo que ponía nuestro sueño al alcance de la mano. Por primera vez en meses, el caos de la boda de Olivia retrocedió, reemplazado por una oleada de alegría profunda y privada. Ese fin de semana, Liam y yo apagamos nuestros teléfonos y fuimos a buscar casa, no con la energía frenética de la planificación de Olivia, sino con el propósito tranquilo y enfocado de dos personas construyendo una vida juntas. No buscábamos un palacio para impresionar a otros, buscábamos un hogar. La encontramos en una calle tranquila y arbolada, en un vecindario conocido por sus casas sólidas y sin pretensiones. Era un bungalow de estilo artesano de los años 40, pintado de un suave verde salvia, con un porche delantero profundo y una robusta puerta de roble. No era perfecto. La cocina necesitaba una actualización y el patio trasero estaba descuidado. Pero era honesto. Tenía buenos cimientos, una chimenea de leña y una pequeña y soleada habitación junto a la cocina que Liam reclamó inmediatamente para su oficina en casa. Caminando por sus habitaciones, tomados de la mano, podíamos sentir la forma de nuestro futuro tomando cuerpo dentro de esas paredes.
Fue en ese momento que los $32,000 en nuestra cuenta de ahorros se transformaron de una cifra abstracta a una realidad física. Ya no era solo un número en una pantalla, era esta casa. Eran los suelos de madera restaurados, pagados con los 2 años que no tomamos unas vacaciones de verdad. Era el luminoso ventanal orientado al sur en la sala de estar, comprado con cada noche de viernes que nos quedamos en casa y cocinamos en lugar de salir a cenar. Era el techo sólido sobre nuestras cabezas, ganado con los 4 años que conduje mi viejo Honda mientras Olivia alquilaba un coche nuevo cada 2. Ese dinero era un mosaico de nuestra disciplina, un testimonio de nuestra asociación. Era cada hora extra, cada lujo omitido, cada partida cuidadosa en nuestro presupuesto. Representaba una promesa silenciosa y compartida que nos habíamos hecho el uno al otro. Construir algo real, algo duradero, algo que fuera enteramente nuestro. Esto no era glamour prestado ni riqueza performativa. Era un santuario ganado. Mientras estábamos en el porche de lo que sabíamos que sería nuestro hogar, un sentimiento feroz y protector me invadió. Habíamos construido esto, nos habíamos sacrificado por esto. Este futuro tangible, esta vida que estábamos construyendo con nuestras propias manos, lo era todo. Y la idea de que alguien pudiera verlo como un mero fondo para un lujo fugaz no solo era insultante, era una violación. Y así cerramos el círculo, de vuelta a ese impecable mantel blanco en el restaurante italiano, el aire denso con el olor a ajo y arrogancia. Estábamos allí, ostensiblemente, para celebrar que la boda estaba a la vuelta de la esquina. Mi padre había pedido una botella ridículamente cara de Barolo y Olivia era el centro de atención, su voz una melodía teatral que se oía fácilmente por encima del tintineo de los cubiertos de las mesas cercanas. La mano de Liam era un peso cálido y sólido en mi muslo bajo la mesa, un ancla silenciosa en el mar revuelto de mi familia. Olivia acababa de terminar un monólogo dramático sobre el fiasco de la distribución de los asientos cuando dio una palmada, su nuevo diamante dispersando la luz de las velas. «Vale, la última gran pieza del rompecabezas», anunció a la mesa en general. «La luna de miel». Mi madre se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes. «Oh, ¿dónde decidisteis finalmente?» Mark, con aire engreído y posesivo, pasó un brazo por el hombro de Olivia. Le dije, no vamos a escatimar. Solo se tiene una luna de miel. Tiene que ser épica. Olivia le sonrió radiante y luego dirigió esa sonrisa brillante y armada al resto de nosotros. Y para la luna de miel, declaró, nos hemos decidido por las Maldivas. Mark encontró este increíble resort todo incluido con bungalows sobre el agua. Es una experiencia única en la vida, ¿sabes? Hizo una pausa para causar efecto, dejando que el glamour de las palabras calara. Mi madre suspiró contenta. Entonces, la mirada de Olivia cambió, posándose directamente en mí, con la intensidad enfocada de un francotirador. Suma unos 32,000 por el paquete premium. La cifra quedó suspendida en el aire, obscena y específica. Así que, continuó, su tono tan ligero y razonable que era vertiginoso, estábamos pensando, como has estado ahorrando con tanta diligencia para la entrada de esa casa, podrías dárnoslo para esto. Sería el regalo de bodas más perfecto y resolvería nuestro pequeño problema de liquidez de una sola vez. Mi madre intervino antes de que el silencio pudiera siquiera agriarse. «Olivia, es una idea brillante», exclamó, aplaudiendo suavemente. «Chloe, ¿no es perfecto? Todos sabemos lo responsable que eres. Es simplemente maravilloso que puedas hacer algo tan significativo por tu hermana en su día especial». Mi padre asintió sabiamente,
levantando su copa de vino. Esas son mis chicas, siempre cuidándose la una a la otra. Al otro lado de la mesa, Mark se reclinó, con una sonrisa perezosa y satisfecha en el rostro. No dijo una palabra, solo asintió lenta y deliberadamente. Era el asentimiento de un hombre cuyos cálculos acababan de resultar correctos. En ese momento, rodeada por el murmullo de las agradables veladas de otras personas, sentí una ola de humillación caliente y punzante subir por mi cuello. Habían coreografiado esto. No era un pensamiento espontáneo, era una emboscada. Me habían sentado en un lugar público, flanqueada por mis padres, y habían hecho una exigencia que sabían que no podría rechazar sin causar una escena. No estaban pidiendo un regalo, estaban imponiendo públicamente un impuesto sobre mi éxito, sobre mi disciplina, sobre las mismas cualidades que siempre habían fingido admirar. Y lo hicieron con la certeza casual de personas que me habían estado quitando cosas toda mi vida, esperando plenamente que les entregara las llaves de la casa de mis sueños, como si fuera un recuerdo de fiesta. El mundo no se encogió, se agudizó. Durante un largo momento suspendido, el ruido de fondo del restaurante, la risa lejana, el tintineo de un tenedor contra un plato, se desvaneció en un zumbido sordo e indistinto. Todo lo que quedaba eran los cuatro rostros mirándome, sus expresiones una escena grotesca de expectación. La sonrisa brillante y exigente de Olivia, el ánimo ansioso y afirmativo de mi madre, la aprobación benigna e inconsciente de mi padre, y la sonrisa depredadora y segura de Mark. Eran un panel de jueces que ya había emitido su veredicto, esperando solo mi conformidad. No hubo una oleada de ira caliente y furiosa. Había estado esperando ese sentimiento durante semanas, un gran fuego purificador que quemaría la injusticia. Pero nunca llegó. En cambio, una calma profunda e inquietante me invadió, una ola fría que extinguió cada rescoldo de resentimiento y dejó tras de sí un paisaje de claridad pura y cristalina. Fue como si hubiera estado mirando una compleja pintura abstracta toda mi vida, y en un instante mi perspectiva cambió y pude ver la imagen oculta con una precisión perfecta y horrible. Vi a mi yo de 10 años, viendo a mi padre vaciar mi frasco de pepinillos de sus preciosas y duramente ganadas monedas, para un campamento de gimnasia que fue olvidado en un mes. Vi a mi yo de 17 años, rascando el hielo del interior del parabrisas de mi Honda, mientras el nuevo Beetle de mi hermana estaba cálido e impecable en el garaje. Vi a mi yo de 20 años, calculando las tasas de interés de los préstamos estudiantiles en un cubículo estéril de la biblioteca, mientras Olivia publicaba fotos de su viaje a Florencia, financiado por nuestros padres. Vi las recientes transferencias bancarias, la sangría digital de mi propia seguridad para sus vestidos, su lugar de celebración, sus invitaciones. No eran eventos separados, eran una única cadena ininterrumpida, y yo era la que había estado forjando mis propios grilletes, eslabón por doloroso eslabón. Y con esa claridad llegó la revelación más devastadora de todas. Nunca, jamás, sería suficiente. Si les daba los $32,000, habría otra demanda en un año. Necesitarían una entrada para su propia casa, ayuda con el alquiler de un coche, un préstamo para financiar la próxima inversión de Mark. No era una hija o una hermana para ellos en ese momento. Era un recurso. Era un pozo del que habían estado extrayendo durante 2 décadas. Y finalmente habían llegado al lecho de roca de mi futuro y ahora pedían permiso para empezar a dinamitar los cimientos. En esa mesa, viéndolos esperar su respuesta, el anhelo desesperado y de toda la vida por su aprobación simplemente murió.
No fue una muerte violenta, fue una expiración silenciosa e indolora. Vi que su aprobación nunca fue una recompensa por mi bondad o mi responsabilidad. Era la moneda que usaban para comprar mi silencio y mi conformidad. Era una herramienta de control, y solo tenía poder porque yo le había asignado valor. En el espacio silencioso y congelado entre su demanda y mi respuesta, finalmente entendí que su validación no valía nada. La única aprobación que necesitaba era la mía, y el único futuro que importaba era el que nos esperaba a mí y a Liam, detrás de una puerta verde salvia en una calle tranquila y arbolada. Tomé un sorbo de agua lento y deliberado, el vaso frío una sensación que me anclaba a la realidad. Lo coloqué de nuevo en el posavasos con un clic suave y definitivo que pareció resonar en el repentino silencio. Miré directamente a Olivia, encontrando su mirada expectante sin un ápice de duda. No, dije. La palabra fue tranquila, desprovista de ira o argumento. No era una negociación, era una declaración de hechos, una puerta cerrada. Por una fracción de segundo, solo hubo una estupefacta incomprensión. La sonrisa de Olivia se congeló, luego vaciló, como si no pudiera procesar el sonido que acababa de oír. La expresión de alegre aliento de mi madre se agrió en incredulidad. Fue Olivia la primera en romperse. ¿Qué? Preguntó. Un sonido agudo y quebradizo. ¿Qué acabas de decir? Dije que no, repetí, mi voz aún calmada, aún nivelada. No voy a daros la entrada de nuestra casa. La presa de su compostura se rompió. «¡No puedes hablar en serio!», chilló Olivia, su voz subiendo una octava y haciendo que la gente de la mesa de al lado se girara. «Chloe, es mi luna de miel, mi viaje único en la vida». El rostro de mi madre se enrojeció profundamente. «Chloe, ¿qué te ha pasado?», siseó, inclinándose sobre la mesa. «Es tu hermana. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así es como nos lo pagas? ¿Con este egoísmo?». Mark, que se había estado reclinando con tanta confianza engreída, ahora se sentó erguido. «Es solo dinero, Chloe», dijo, su encantadora fachada resquebrajándose para revelar la fría y dura condescendencia que había debajo. «No seas tan dramática. No es como si no pudieras ganar más». Las acusaciones llegaron en un torrente frenético y superpuesto. Era envidiosa. Era rencorosa. Estaba intentando arruinar el día perfecto de Olivia porque no podía soportar verla feliz. Era una desagradecida. Era egoísta, egoísta, egoísta. Las palabras que una vez fueron mi kriptonita, las etiquetas que había pasado toda mi vida tratando de evitar, ahora eran solo ruido. Me envolvieron, y por primera vez, no encontraron dónde aferrarse. La mano de Liam, que había estado descansando en mi muslo, se movió a mi espalda, una presencia sólida e inquebrantable. «Hemos terminado aquí», dijo, su voz un contrapunto bajo y firme a su histeria. Se levantó, retirando mi silla para mí. Me levanté con él, sintiendo mis piernas sorprendentemente firmes. «No puedo creer esto», decía Olivia, sus ojos llenándose de lágrimas furiosas. «¡Lo estás arruinando todo!». Mi madre estaba pálida de rabia. «Si sales por esa puerta, Chloe, ni se te ocurra venir a la boda». «Está bien», dije, las palabras saliendo con facilidad, como si un gran peso se hubiera levantado de mi pecho. Los miré a los tres, mi hermana, mi madre, su futuro esposo, sus rostros distorsionados por una rabia nacida de la arrogancia frustrada. No parecían familia, parecían extraños cuyo negocio acababa de fracasar. Sin otra palabra, Liam me rodeó la cintura con un brazo protector y nos alejamos de la mesa,
dejándolos en los escombros de sus propias expectativas desorbitadas. El viaje en coche a casa fue un santuario de silencio. Liam conducía, con una mano en el volante y la otra sosteniendo la mía, su pulgar dibujando círculos lentos y constantes en mi piel. No necesitábamos hablar. El alivio compartido y la tranquila aprensión por lo que estaba por venir llenaban el espacio entre nosotros. Acabábamos de entrar en el garaje de nuestro apartamento cuando se disparó el primer tiro digital. Mi teléfono se iluminó con un mensaje de mi madre. Era una sola frase escalofriante. Nunca en toda mi vida he estado tan decepcionada de ti. Fue la salva inicial de un asalto coordinado e implacable. Durante las siguientes 48 horas, mi teléfono dejó de ser un dispositivo de comunicación y se convirtió en un instrumento de guerra psicológica. Zumbaba y sonaba con una energía furiosa e incesante, un flujo constante de culpa, manipulación y rabia. Los mensajes de Olivia llegaban en largos y divagantes párrafos de puro victimismo armado, puntuados por cadenas de emojis llorando. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Delante de todos? Parecías tan fría, tan despiadada. Siempre supe que estabas celosa de Mark y de mí, pero nunca pensé que llegarías tan lejos para arruinar el momento más feliz de mi vida. Este dinero no significa nada para ti, y lo es todo para mí. Me has roto el corazón. Los mensajes de voz que dejó eran aún peores, grabaciones de sus sollozos histéricos y entrecortados, frases incoherentes sobre sus sueños arruinados y mi crueldad. Era una actuación, lo sabía, pero profundamente inquietante. Los mensajes de mi madre eran diferentes. Estaban cincelados en hielo y bañados en culpa. Tu padre está tan afectado que ni siquiera puede hablar de esto. Estás destrozando a esta familia por dinero. Olivia está fuera de sí. Tienes un deber para con tu hermana y le has fallado de la manera más pública y humillante imaginable. Has hecho tu elección. No esperes que lo olvidemos. Luego, la campaña se amplió. A la mañana siguiente, recibí una llamada de mi tía Carol, la hermana de mi madre. Su voz estaba impregnada de una preocupación almibarada y de segunda mano. Chloe, querida, comenzó. Tu madre me llamó. Está destrozada. Estoy segura de que no querías molestar a todos tanto. Olivia está hecha un desastre. Quizás podrías reconsiderarlo. Es solo un préstamo, después de todo, para una luna de miel. Una casa puede esperar, pero recuerdos como estos son únicos en la vida. La narrativa había sido expertamente hilada y distribuida. En su versión de la historia, yo no estaba protegiendo los ahorros de mi vida y de Liam. Era una dragona cruel y miserable que acaparaba oro por pura malicia, decidida a ver el cuento de hadas de mi hermana arder en llamas. Amigos de mis padres, primos lejanos, personas con las que no había hablado en años, todos estaban siendo alimentados con esta historia retorcida. Liam observaba mientras yo me desplazaba por la cascada tóxica de notificaciones, mis hombros tensándose con cada nuevo mensaje. No es que estuviera tentada a ceder. Esa puerta estaba cerrada y atrancada. Pero el puro veneno de su ataque era agotador, una confirmación de lo poco que me habían visto realmente como una persona con mi propia vida y sueños. Tarde esa noche, mientras comenzaba a reproducirse otro mensaje de voz lloroso y divagante de Olivia, Liam tomó suavemente el teléfono de mi mano. Su expresión era tranquila pero resuelta. Mantuvo presionado el botón de encendido hasta que la pantalla se volvió negra, sumiendo la habitación en un bendito silencio electrónico. «Basta», dijo suavemente. «No tienes que escuchar esto. Tomamos nuestra decisión. Ahora vivimos con ella, juntos». Con el teléfono silenciado y el apartamento envuelto en una calma silenciosa, la adrenalina del enfrentamiento comenzó a disminuir.
dejando a su paso un agotamiento hueco y tembloroso. Me dejé caer en el sofá, la pura toxicidad de los últimos 2 días presionándome. Liam se sentó a mi lado, sin agobiarme, pero creando una presencia cálida y sólida en la que podía apoyarme. Tomó mi mano, sus dedos entrelazándose con los míos. Estoy muy orgulloso de ti, dijo, su voz baja y firme. Sé lo difícil que fue. Lo que hiciste allí requirió una fuerza que la mayoría de la gente nunca tiene que encontrar. Apoyé la cabeza en su hombro, el último de mi resolución desmoronándose en unas pocas lágrimas silenciosas y purificadoras. No era tristeza por lo que había perdido, sino alivio por lo que finalmente había protegido. Es que no puedo creerlo. Crueles que son, susurré. Es como si vieran nuestros ahorros como su fondo de emergencia personal. Liam se quedó en silencio por un momento, luego apretó mi mano. Puedo creerlo, dijo, su tono desprovisto de cualquier te lo dije. De hecho, contaba con ello. ¿Recuerdas esa conversación que tuvimos en marzo, cuando dimos ese largo paseo junto al río? Asentí, recordando la fría tarde de primavera. Fue el fin de semana después de que Olivia anunciara su compromiso, y la presión ya había comenzado a sentirse palpable. Dudé mucho, admití. Cuando lo mencionaste por primera vez, una parte de mí se sintió herida. Liam había sido gentil, pero firme ese día, explicando su razonamiento con la calma metódica de un ingeniero evaluando un posible fallo estructural. Chloe, esto no se trata de ti y de mí, había dicho, deteniéndose para mirarme a los ojos. No tengo ninguna duda sobre nosotros. Se trata de ellos, tu familia. Veo cómo operan. No respetan tus límites porque, para ellos, nunca los has tenido. Y ahora, con esta boda, van a ver tu éxito y nuestros ahorros no como algo que has construido, sino como un recurso al que tienen derecho. Un acuerdo prenupcial no se trata de planificar un divorcio. Se trata de definir legalmente lo que es nuestro, juntos, para que nadie más pueda reclamarlo. Piénsalo como una póliza de seguro contra el chantaje emocional. Había insistido específicamente en una cláusula que designaba nuestra cuenta de ahorros conjunta, el fondo para la casa, como un activo protegido, explícitamente vinculado a la compra de una residencia principal e indivisible para cualquier otro propósito, sin el consentimiento firmado y notariado de ambas partes. En ese momento, se había sentido como una intrusión fría y legalista en nuestra vida. Ahora, sentada en la tranquilidad de nuestro apartamento, lo vi por lo que era, el acto supremo de protección. No solo había sido mi compañero, había sido mi defensor, mi estratega, mi escudo. Había visto venir la tormenta mucho antes de que yo estuviera dispuesta a admitir que había nubes en el cielo y, con calma, nos había construido un refugio. Lo sabías, dije, una ola de profunda gratitud inundándome. Sabías que esto exactamente iba a pasar. Sabía que alguna versión de ello pasaría, corrigió suavemente, y sabía que necesitábamos una respuesta mejor que simplemente no. Ellos no respetan tu no, pero puede que respeten un documento legal con el que no pueden discutir. En ese momento, la dinámica cambió. Ya no estábamos a la defensiva, capeando una tormenta creada por ellos. Éramos un equipo con una estrategia, y manteníamos una posición inexpugnable. A la mañana siguiente, no me desperté con una sensación de pavor. Me desperté con un plan. Mientras Liam hacía café, su rico aroma llenando nuestro pequeño apartamento con una sensación de normalidad reconfortante, me senté en nuestra pequeña mesa de comedor y abrí mi portátil. El aluvión de notificaciones de la noche anterior había cesado, dejando un silencio digital tóxico a su paso. Sabía que era solo una pausa temporal, la toma de una profunda bocanada de aire antes de la siguiente andanada de culpa y recriminaciones.
pero ya no tenía intención de participar en esa lucha. No habría más apelaciones emocionales, ni justificaciones, ni defensa de mi carácter contra sus acusaciones de egoísmo. Era contadora pública certificada. Me manejaba con hechos, cifras y acuerdos vinculantes. Era hora de trasladar este conflicto de su campo de batalla preferido, la emoción, a mi propio terreno natal de la documentación indiscutible. Abrí un nuevo borrador de correo electrónico. Los destinatarios fueron introducidos con precisión clínica: Olivia, Mark y mi madre. El asunto era insulso, profesional e imposible de ignorar, en relación con su solicitud financiera. El cuerpo del correo electrónico era breve, compuesto por 3 frases cortas y declarativas, cada una despojada de cualquier sentimiento. Comenzaba reconociendo su solicitud de los $32,000. Luego declaraba, clara y sin disculpas, que esto no sería posible. La última frase explicaba que mis activos conjuntos con Liam están sujetos a un acuerdo prenupcial vinculante y los fondos en cuestión están legalmente designados para un propósito específico y preaprobado. Luego vino la acción final y decisiva. Abrí el PDF escaneado de nuestro acuerdo prenupcial firmado y notariado. Un documento que una vez se sintió como un acto de pesimismo, pero que ahora se revelaba como un acto de profunda previsión. Me desplacé hasta el artículo 4, sección 2. Designación del Fondo Conjunto para la Adquisición de Bienes Inmuebles. Usando una simple herramienta de marcado, dibujé un recuadro amarillo limpio y de aspecto profesional alrededor de la cláusula relevante, la que Liam había insistido, la que establecía explícitamente que los fondos debían usarse únicamente para la compra de una residencia principal y no podían ser donados, prestados o reasignados de otro modo sin el consentimiento escrito y notariado de ambas partes. Guardé la única página resaltada como un nuevo PDF titulado Cláusula relevante y la adjunté al correo electrónico. Mi dedo se detuvo sobre el botón Enviar solo por un segundo. No hubo malicia en el clic, ni una oleada triunfante de adrenalina. No fue una sensación de victoria, fue una sensación de finalidad. No estaba lanzando una bomba para iniciar una guerra, estaba desplegando un cortafuegos para terminar una. Me había negado a luchar con ellos en sus términos y, en cambio, les había presentado un conjunto de términos, legalmente vinculantes, firmados e irrefutables, contra los que no podían luchar de ninguna manera. Cerré el portátil con un clic silencioso. Durante 3 horas, el silencio fue absoluto. Imaginé el correo electrónico llegando, la confusión mientras abrían el archivo adjunto, la lenta y creciente comprensión de lo que significaba. La respuesta, cuando llegó, no fue de Olivia ni de mi madre, sino de un número que no tenía guardado. Era Mark. Puse el teléfono en altavoz. Liam se movió para pararse detrás de mí, sus manos descansando en mis hombros. Respondí con un simple ¿Hola? ¿Qué demonios es esto? La voz era irreconocible. El barítono suave y encantador había desaparecido, reemplazado por un gruñido bajo y gutural, denso de rabia. ¿Hablas en serio, Chloe? ¿Un acuerdo prenupcial? ¿Hiciste un acuerdo prenupcial para proteger tu dinero de tu propia hermana? Su furia era tan cruda y desenfrenada que resultaba impactante. No era la ira herida de un hombre a cuya prometida se le había negado el viaje de sus sueños. Era la rabia fría y calculadora de un director ejecutivo, cuya fusión acababa de ser bloqueada por una orden judicial sorpresa. Es un documento legal, Mark, dije, mi voz firme, reforzada por la presencia de Liam. Describe el estado legal de nuestros activos conjuntos. Como puedes ver, el fondo para la casa es un activo protegido.
Me importa un bledo lo que sea, escupió. Ese es un activo financiero significativo que has retirado unilateralmente de la mesa. Teníamos planes. Esto no era solo por unas vacaciones. Se trataba de sentar un precedente, de que la familia ayude a la familia. ¿Acaso pensaste en Olivia? ¿O solo pensaste en ti misma y en cómo podías acaparar hasta el último céntimo? Al fondo, pude oír a Olivia empezar a llorar, un sonido agudo y lastimero. Mark, para. No, no pararé, rugió, claramente ya no dirigiéndose a mí. Tu hermana acaba de torpedear todo nuestro plan financiero para los próximos 5 años. Ese dinero se suponía que era nuestra red de seguridad, nuestra liquidez. Tiene 6 cifras en el banco y levanta un muro legal para evitar que su propia hermana tenga un comienzo decente en la vida. La confesión quedó suspendida en el aire, más condenatoria que cualquier acusación que pudiera haberme lanzado. Nuestro plan financiero, nuestra red de seguridad, liquidez. No solo había visto mis $32,000 como un fondo para la luna de miel, había visto todo mi patrimonio neto como una filial de sus finanzas futuras y las de Olivia. Me había mirado a su futura cuñada y había visto una línea de crédito a largo plazo y bajo interés sin condiciones de pago. La luna de miel no era el objetivo, era la retirada de prueba inicial para ver si la cuenta estaba activa. Un mensaje de mi madre apareció en mi pantalla mientras él seguía despotricando. ¿Cómo te atreves a meter abogados y contratos en esta familia? Esto es una traición asquerosa. Estaba claro que ella estaba igual de enfadada, pero su furia era por el contrato social que yo había roto. La de Mark era por el financiero. El acuerdo prenupcial fue una bomba, pero no de la manera que había anticipado. Para Olivia y mi madre, fue un rechazo frío, formal y profundamente insultante. Para Mark, fue algo mucho peor. Fue una puerta cerrada, una bóveda cerrada. Fue el final de la negociación, la muerte de una estrategia y el desmoronamiento de un futuro que él ya había presupuestado. Un futuro que no se basaba en su propio éxito, sino en el mío. Las consecuencias de la enfurecida llamada telefónica de Mark no fueron una única explosión, sino una serie de réplicas sísmicas que continuaron fracturando el paisaje de mi familia. Al día siguiente de enviar el correo electrónico, mi madre envió un escueto mensaje de una línea anunciando que la luna de miel a las Maldivas quedaba oficialmente cancelada. No había explicación, ni culpa, solo una fría y dura declaración de hechos, como si fuera un informe meteorológico. Pero la verdadera historia me llegó unos días después, no de mi familia inmediata, sino de una prima, Megan, que siempre había sido más una observadora neutral. Megan llamó con el pretexto de saber cómo estaba, pero no tardó en contar lo que había oído. La pelea entre Olivia y Mark después de que él me colgara había sido, en sus palabras, apocalíptica. Según mi tía, que había recibido una llamada llorosa e histérica de Olivia en mitad de la noche, la máscara de prometido encantador y cariñoso de Mark no solo se había deslizado, se había incinerado. La rabia que me había mostrado no era nada comparada con la furia que desató sobre Olivia en la privacidad de su apartamento. Aparentemente, había recorrido su sala de estar, gritando sobre irresponsabilidad financiera y falta de previsión. La acusó de no tener un control sobre su familia, de tergiversar sus activos, de no haber asegurado la inversión que se suponía que debía lanzar su vida de casados. Las palabras que usó fueron brutales y transaccionales: activos, inversión, asegurar. No hablaba de una hermana ayudando a otra, hablaba de una adquisición fallida. La discusión había arrancado la fachada romántica de su relación
y había expuesto el frío marco transaccional que había debajo. Olivia, por primera vez, se vio obligada a ver que el amor de Mark por ella estaba inextricablemente ligado a la comodidad financiera que él creía que su familia, específicamente yo, podía proporcionar. No solo había querido una novia hermosa, había querido una novia con una red de seguridad financiera incorporada. Mi acuerdo prenupcial no solo había cortado el flujo de fondos, sino que también había revelado la verdad de las motivaciones de su prometido de la manera más cruda posible. La luna de miel cancelada se convirtió en un símbolo de esta promesa rota. No era solo un viaje que ya no podían permitirse, era un futuro que ya no estaba garantizado. La tensión financiera fue la primera prueba de estrés real de su relación, y quedó inmediatamente claro que sus cimientos no estaban construidos sobre el amor o la asociación, sino sobre un sentido compartido de arrogancia y un plan de negocios que acababa de ser declarado en bancarrota. Las grietas que aparecieron no eran pequeñas fisuras, eran fracturas profundas y estructurales, y todo el reluciente edificio de su vida perfecta comenzaba a gemir bajo el peso de una realidad para la que nunca habían planeado. Mientras el mundo de Olivia implosionaba bajo el peso de planes cancelados y verdades feas, el nuestro tomaba forma silenciosa y sólidamente. Las semanas siguientes al correo electrónico fueron benditamente silenciosas. Mi familia, atrapada en su propio vórtice de drama, me dejó completamente sola. Liam y yo usamos esa paz para navegar los últimos y meticulosos pasos de la compra de nuestra casa. Presentamos extractos bancarios, firmamos montañas de papeleo y marcamos metódicamente cada elemento de la lista de cierre. Cada firma se sentía como un silencioso acto de desafío, una reafirmación de la vida que estábamos eligiendo construir, lejos del ruido y las demandas de mi familia. El día del cierre estaba nublado y gris, pero para nosotros se sentía como el día más brillante del año. Nos sentamos en la oficina estéril e impersonal de un abogado, un lugar de contratos y consecuencias, y firmamos los últimos documentos. La abogada, una mujer de rostro amable y ojos cansados, deslizó un pequeño sobremanila liso sobre la pulida mesa de caoba. Dentro había 2 llaves de latón recién cortadas. Se sentían pesadas y sustanciales en mi palma, nada que ver con las endebles llaves de nuestro apartamento. Eran llaves de unos cimientos, de un futuro, de una fortaleza de nuestra propia creación. Fuimos directamente a la casa. Estaba vacía y silenciosa, oliendo a pintura fresca y a madera vieja y sólida. Nos quedamos en el porche un largo momento, sin hablar, solo, mirando la robusta puerta de roble. Tomé una de las llaves, el metal frío un marcado contraste con el calor de la mano de Liam en la mía, y la introduje en la cerradura. Giró con un clic satisfactorio y definitivo. El sonido resonó en la calle tranquila, un sonido de finalidad y comienzo todo a la vez. Empujando la puerta, cruzamos el umbral juntos. La luz del atardecer, atenuada por las nubes, entraba a raudales por las ventanas desnudas, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. La casa era solo un cascarón vacío de habitaciones, pero era nuestra, cada metro cuadrado de ella. Pasé la mano por el yeso liso y frío de la pared de la sala de estar. Este era el resultado tangible de cada semana laboral de 60 horas, de cada vacación omitida, de cada elección disciplinada. Esta era la casa que mis $32,000 habían comprado. No era un lujo fugaz de una semana en las Maldivas, era un refugio, era seguridad, era el comienzo de nuestra vida real. De pie allí con Liam en las habitaciones silenciosas y resonantes, una profunda sensación de paz se apoderó de mí.
No había regodeo, ni sensación de venganza. Fue una victoria, pero silenciosa. Fue la profunda e inquebrantable reivindicación, que no proviene de demostrar que otros están equivocados, sino de demostrar que uno mismo tiene razón. No solo habíamos comprado una casa, habíamos comprado nuestra libertad. Las primeras semanas en la nueva casa fueron un dichoso torbellino de caos productivo. Pasábamos nuestras tardes y fines de semana cubiertos de pintura, arrancando alfombras viejas y debatiendo los méritos de diferentes tonos de blanco. Era un trabajo agotador y satisfactorio, todo lo contrario del drama destructivo que había consumido los meses anteriores. Estaba en una escalera de mano en el comedor, recortando con cuidado el marco alrededor de una ventana, cuando mi teléfono, que descansaba en el suelo polvoriento, vibró con una llamada de Megan. Casi la ignoré, pero un sentimiento de curiosidad se impuso. Bajé, me limpié las manos en un trapo y respondí. Bueno, no vas a creer lo último sobre la boda del siglo, dijo Megan, saltándose cualquier preámbulo real. Su tono era una mezcla de chisme y asombro genuino. Ya no la celebran en la mansión Elmwood. Cancelaron la reserva. Me quedé en silencio por un momento, procesando. ¿Perdieron el depósito? Pregunté. Una pregunta que era más para mi propia contabilidad mental que otra cosa. Oh, sí, confirmó Megan. Los 10,000 desaparecieron. Aparentemente, la inversión a corto plazo de Mark nunca maduró, o la excusa que fuera que estaba usando. Ahora celebran la boda en el patio trasero de tus padres. La imagen era tan discordante, tan alejada de la opulenta visión que Olivia había vendido a todo el mundo, que casi me reí. La gran mansión reemplazada por un trozo de césped suburbano. Pero Megan no había terminado. Resultó que la luna de Caldwell Miel había sido solo la primera grieta en la reluciente fachada de Mark. Cuando quedó claro que no vendría más dinero de mí, otras promesas financieras que había hecho comenzaron a evaporarse también. La banda de 7 músicos fue reemplazada por un DJ. El catering gourmet fue cambiado por un restaurante local que hacía un buffet. La lista de invitados fue recortada de 200 a apenas 50, un recorte tan brutal que fue una masacre social. La razón era simple y fea. Mark no era el financiero adinerado que pretendía ser. Su trabajo de gestión de patrimonio era un puesto de ventas a comisión, y estaba ahogado en deudas por mantener la ilusión de éxito, el reloj de lujo, el coche de lujo alquilado, la ropa de diseñador. Había estado contando con una importante inyección de efectivo de mi familia a través de mí, no solo para financiar la boda, sino para estabilizar sus propias finanzas precarias. No solo había querido una luna de miel, había necesitado un rescate. Olivia ahora estaba atrapada. Había anunciado su boda de cuento de hadas al mundo, y ahora le tocaba presidir su remanente profundamente reducido y humillante. Estaba atada a un hombre que no solo no había cumplido con el estilo de vida prometido, sino que se había revelado como un mentiroso y un parásito, su afecto supeditado a una ganancia financiera que ella ya no podía proporcionar. Le tocaba enfrentar las consecuencias, no solo de su arrogancia, sino de su elección de un compañero que era un espejo de sus propios valores. Después de colgar con Megan, miré a mi alrededor las lonas salpicadas de pintura y las paredes a medio terminar de nuestro comedor. No hubo una oleada de alegría triunfante, ni un sabor satisfactorio de venganza. Solo había un profundo y silencioso sentimiento de pena por la hermana que una vez tuve, y una abrumadora gratitud por la vida que había elegido. Había escapado de una casa construida sobre arena, y de pie aquí, en mi hogar sólido, imperfecto y enteramente real, nunca me había sentido más segura. 6 meses después de mudarnos,
Nuestra casa se había transformado de un cascarón vacío a un hogar. Las estanterías que Liam construyó él mismo forraban las paredes de la sala de estar. El jardín comenzaba a florecer bajo su paciente cuidado, y la pequeña y soleada habitación junto a la cocina se había convertido en mi lugar favorito para tomar café un sábado por la mañana. La casa estaba llena del ritmo tranquilo y cómodo de nuestra vida juntos. La boda había tenido lugar, un evento discreto y, según los informes, tenso en el patio trasero de mis padres. Yo no había asistido. Envié una tarjeta educada e impersonal y un modesto regalo de su lista de bodas, un gesto que se sintió más como el cierre formal de una cuenta antigua que como una ofrenda de celebración. Liam y yo pasamos ese fin de semana de excursión en las montañas, el silencio del bosque un bálsamo bienvenido. Mi contacto con mi familia se había reducido a casi cero. Olivia me había eliminado de todas las redes sociales, una excomunión digital que se sintió más como un alivio que como un castigo. Mi padre enviaba algún que otro mensaje de texto incómodo preguntando por la casa, pero sin mencionar nunca el cisma que había fracturado a nuestra familia. Entonces, un martes por la tarde, mi madre llamó. Miré su nombre en la pantalla, un nudo apretándose en mi estómago. Lo dejé pasar al buzón de voz, un límite que nunca me habría atrevido a erigir un año atrás. El mensaje que dejó fue tentativo, despojado de su habitual filo manipulador. Chloe, cariño, soy yo. Estaba pensando en ti. Esa casita tuya debe estar preciosa ahora que las hojas están cambiando. Quizás podría pasarme algún día a verla. No había una disculpa real en sus palabras, ningún reconocimiento del dolor y la presión que había infligido. Era un intento de suavizar las cosas, de pretender que el abismo entre nosotros era solo una pequeña grieta que se podía tapar fácilmente. La antigua yo habría saltado ante la oportunidad. La antigua yo habría oído el ligero temblor en su voz y lo habría confundido con remordimiento, desesperada por cualquier migaja de reconciliación. Pero la mujer sentada en su propia cocina soleada, en una casa por la que había luchado, era diferente. La llamé unas horas más tarde, mi corazón latiendo a un ritmo constante y tranquilo. «Hola, mamá», dije, mi voz educada pero no cálida. «Gracias por la llamada. No estamos recibiendo visitas por ahora. Todavía nos estamos instalando. Pero te agradezco que pienses en nosotros». Fue un no gentil, pero inconfundible. Un límite, establecido clara y calmadamente, sin excusas ni justificaciones. El silencio al otro lado de la línea estaba cargado de sorpresa. No estaba acostumbrada a que le negaran el acceso. «Oh», dijo finalmente, su voz pequeña. «Vale, cariño. Bueno, ya sabes dónde encontrarme». Colgamos unos momentos después y sentí un cambio profundo. La dinámica de poder que había gobernado toda mi vida, sus necesidades, sus deseos, su aprobación como el eje central de mi mundo, estaba irrevocablemente rota. No le había cerrado la puerta en la cara, simplemente había cerrado la mía con llave y yo sostenía la única copia. El camino a seguir era incierto, pero por primera vez supe que sería uno de mi propia creación.